Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar el día de hoy con Liudomir Fernández. Él es periodista, corresponsal en Puno del Diario de la República, periodista que además adquirió bastante notoriedad en las últimas semanas debido a la cobertura que hizo sobre la muerte de los soldados ahogados en el río Ilave. Liudomir, bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? Un gusto escucharte y un saludo afectuoso desde la Altiplano Puneña. Oye, cuéntanos un poco de ti. ¿Dónde naciste? ¿Cómo te hiciste periodista? Antes de entrar a los temas de fondo. Gracias, gracias. Mira, yo soy egresado de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Estudio Ciencias de la Comunicación y llegué a la carrera por mi terquedad, porque en realidad mi madre quería que estudie Ingeniería de Sistemas, una carrera más al momento, a lo contemporáneo de aquel entonces. Y yo acabé el colegio, la promoción 97, en María Auxiliadora. Entonces, ya había que estudiar universidad, entonces mi madre quería que sea ingeniero, una cosa así, ¿no? Pero no, yo y me salí con las suyas, ¿no? Porque yo cambié la ficha de institución por comunicaciones. Y ya más porque de alguna manera, claro, en ese momento no tenía conciencia plena de lo que significaba el periodismo en sí, ¿no? Pero estaba vinculado a los medios de comunicación porque mi padre es profesor jubilado, pero se levantaba 4 o 5 de la mañana y entonces despertaba con RPP, en aquel entonces tenía un programa radio, no me acuerdo, y daba las noticias y entonces yo estaba vinculado a los medios de comunicación por mi padre, ¿no? Porque él consumía bastante información, leía, era un lector asiduo. Y ya, entonces yo agarré y siempre decía, oye, me gustaría estar ahí en el micro también hablando, ¿no? Tenía eso, y aparte que tenía esa curiosidad de la información. Mi padre era un lector, o sea, compraba todos los días su periódico, estaba leyendo libros, él era maestro de primaria y no te olvides que los maestros antiguos de primaria necesitaban leer y estar pues al tanto de todo para enseñarle a sus alumnos, ¿no? Y ya, entonces acabé la carrera, mi padre me dijo, ya, pero ya yo estaba ahí en casa vagando unos 2, 3 meses y yo digo, ya, voy a trabajar, ¿no? Y entonces le decía, "Oh, pero no hay trabajo, pues no, pero haces algo, ¿no?" Entonces, por entonces, en el 2004, estaba en curso la protesta contra el exalcalde Cirilo Robles Cayomamani. Entonces mi papá me daba plata y yo me iba a Ilave, ¿no es cierto? Y entonces él me financiaba mi viaje, yo me iba a Ilave y había que poner monedas para llamar por teléfono público, y yo ponía y llamaba a los canales locales para yo reportar. Y me acuerdo que solamente un canal me aceptó reportar en 2 oportunidades, que era Foro TV, que es un canal local, regional, O sea, tú y reporteabas con tu ring, con tu con mi moneda. ring, ¿no? Con mi moneda, en ese Ya, entonces con con mi moneda. monedas. Y ya, después ocurre de que escribí a todos los directores de medios de comunicación, El Comercio, La República, Pro 21, y les escribía, le dije que mira, ¿no? Lo veía en internet su dirección. Y el único que me respondió fue el señor Augusto Álvarez Rodríguez. Me respondió, era director en ese entonces de Pro 21, me dijo, comunícate con Mariela Saúl. Me comuniqué con ella y me agradó, me gustó que un director de un medio me responda, ¿no? Entonces, desde entonces tenemos una amistad simpática, muy buena con Augusto Álvarez, a quien estimo mucho, lo aprecio, y ya, y entonces pasaron los hechos de Ilave, perdió la vida el ex alcalde, y Mm, entonces la atención de los medios de comunicación nacional viraron hacia Puno, ¿no es cierto? sí, Y claro. entonces la gente decía, por entonces la República decidió aperturar plazas de practicantes y yo postulé. Ya, desde entonces, desde ahí ejerzo el periodismo O sea, tú aquí en eres la región de periodista Puno. gracias a Augusto Álvarez Rodríguez, más o menos. Más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Y también a mi ímpetu también, ¿no? O sea, Augusto me respondió, ¿no? Mi deseo de que quería trabajar, dedicarme a algo, ¿no? En periodismo, ¿no? Entonces,
yo creo que es trascendental para alguien que quiere abrirse camino, ¿no? O sea, que te dé una oportunidad, o por lo menos que alguien te escuche, eso es Sí, mucho, claro. ¿no? ¿No? Ahora, para ti, ¿qué cosa es ser periodista? Primero que es para mí, bueno, en lo personal, Sí. ya, pues te lo voy a responder en metáfora. Para mí es como el periodismo para mí es una pasión, es, eh, es una forma de vida, es hacer justicia, y me siento cuando estoy embarcado en un tema periodístico, un tema de investigación o lo que fuese, que yo creo que va a dar luces, que yo creo que hay visión, hay perspectiva, hay una buena beta, hay una pepa, como lo llaman. Yo me siento como guerrillero en el monte, ¿no? Así me siento, ¿no? Así me siento en el periodismo, ¿no? Porque también, Ahora, tu primera definición me hace acordar una frase de Paco Igartua que era más o menos en esa línea, ¿no? De que para él el periodismo era una pasión, era una vocación, era como una misión y efectivamente para hacer justicia a los débiles, ¿no? A los que no claro, podían claro. expresarse. Es que, mira, lo que pasa es de que el periodismo está muy ligado primero a las personas. O sea, lo que haces es para tus lectores, para tus televidentes, para tus oyentes. Y la ciudadanía confía en ti. Eso es lo más simpático, confía en ti. La gente cuando te da una información, una pepa, te da un dato, la gente te lo dice porque confía en ti, porque dice, oye, este periodista puede hacer justicia, puede develar lo que a mí, como ciudadano de a pie, no se me está permitido porque corro riesgo, porque no me van a escuchar, porque quizás no lo planteo como lo podría plantear, pero que sí lo puede hacer el periodista. Yo por eso creo que el periodismo es un oficio que requiere mucho compromiso, que requiere mucho de sí para poder entregarle tiempo y poder de ese modo ver una forma de hacer justicia. Yo creo que Hildebrand, Gorriti, tú con el libro que hiciste con Con Pablo Pablo Gas. Gas, lo que has hecho es justicia. ¿Ah? Y lo que ha hecho Gorriti con los casos Lavajato, Lavajuez, le han hecho justicia a este país. Entonces date cuenta la magnitud y, y el poder de servicio colectivo que tiene el periodismo. Yo por eso creo de que el periodismo sí puede contribuir y contribuye en la historia, porque si no, gracias a quién hemos sabido los casos de Barros Altos, La Cantuta, es al periodismo, ¿ah? Al periodismo, y porque también muchos se la han fajado en el gobierno de Fujimori, muchos. Mm. Me acuerdo de las investigaciones de UCED en la revista Sí, de El Mundo Cruz, de Gorriti, de César Kilderan, y varios otros. Mi papá era prácticamente que se había suscrito, o sea, había pagado por adelantado al periódico para que le traiga su periódico Liberación. ¿Ah? De Hildebrand, yo me acuerdo, o sea, Gran de esas épocas, periódico, gran ¿no? periódico, ¿No? Yo me Liberación. acuerdo, por eso que yo se le tomo enorme estima a César Hildebrand, porque yo me acuerdo, era César Hildebrand, ya era al toque, o sea, era un cine estar todos los días en la pantalla a ver qué hacía era Hildebrand, y cuando hacía sus investigaciones, sus reportes, Gustavo Gorriti, era igual. Y entonces, o sea, yo pienso que el periodismo puede ayudar a contribuir a hacer justicia, y muchos lo han hecho, Ángel Páez lo ha hecho en varios temas muy polémicos, y también, cómo no, guardarle un enorme aprecio al Mundo Cruz, ¿no? Muy sigiloso, muy hábil, muy inteligente para darse cuenta y sobre todo, Y muy cómo lo paciente, ¿no? plantean, Muy ¿no? paciente. Paciente, paciente. Y yo creo que ese es lo bello del periodismo, ¿no? Y bueno, y cuando da resultados, una buena información y te das cuenta que contribuye. Y yo creo que a gran parte del periodismo le debemos muchos cambios políticos y sociales. La Junta Nacional de Justicia, ¿por qué apareció? Pues por el trabajo del periodismo. Quienes hacen periodismo de investigación, todo lo que tú has provocado con Pablo Lugas, con tu libro Mitad sobre el monje, caso de mitad soldados. los mitad monjes y más, o sea, maestro, has hecho historia, han hecho historia, y eso yo creo que hay No sé que si saberlo historia, dar. pero lo que hicimos es exponer algo Sí, pero has hecho queríamos contar. historia en la perspectiva de que han hecho lo que otros no le han hecho, o que quizás otros sabían, pero lo han callado porque quizás
la arremetida hubiera sido mucho más dura, de la cual tú y toda la autoridad sufren, ¿no? Mm. Y entonces yo creo que esas cosas hay que pagarlo, hay que darle valor, hay que darle valor. Esas cosas yo creo que contribuyen a primero, a una mejor ciudadanía, porque la ciudadanía se informa, se prepara. Y segundo, a que la ciudadanía tenga una información distinta más allá del hecho noticioso, informativo, ¿no? ¿Qué cualidad innata crees tú, Liubomir, que debería tener un periodista? Primero, la pasión. Segundo, el compromiso. Y tercero, eh, a veces lamentablemente tienes que dejar cosas, ¿no? Lamentablemente es así. Mm. Lamentablemente tienes que dejar cosas, te prohíbes de cosas, tienes que... Todo sacrificio tiene un costo, ¿no? Mira, has hecho tu investigación y has tenido a las autoridades encima, a incomodar a tu familia Mm. y a veces son costos, ¿no? Que no O, deberían o, ser, o son los ¿no? gajes del oficio, ¿no? También, gajes del oficio, pero, o sea, una cosa es los gajes del oficio y otra cosa son las emboscadas judiciales. Otra cosa son las sembradas. Otra cosa es el amedrentamiento, ¿no? Mm. Para callarte, atemorizarte, asustarte, arrinconarte. Otra cosa es la deslegitimación. ¿Ah? No, yo he estado siguiendo todo lo que te han hecho a ti y a Paola. O sea, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no lo voy a saber? ¿Cómo, o sea, cómo no voy a entender? ¿Cómo no entender? Por eso es que cuando nos enteramos de los casos suyos aquí en Puno hemos reclamado, o sea, oye, nos hemos pronunciado. Está bien que los colegas estén en Lima, pero un ratito, o sea, ellos son víctimas de una persecución. Y yo entiendo esos procedimientos de lo que cuando tú haces una información picante, candente, hay gente que no se queda callada, hay gente que por una cuestión de orgullo dice, ah, no, un ratito, yo no me voy a quedar callado, yo le voy a hacer la doble bronca. Y para quien tiene el poder es peor la bronca contra algún periodista, ¿no es cierto? Ahí están los periodistas que tienen poder económico, influencia. Mira lo que hacen, ¿ah? Y no escatiman, no miden, no miden. Si no, yo me acuerdo, uno de los primeros libros de investigación que leí es de Ricardo Uceda, Muerte en el Pentagonito. Ujú. ¿No? O sea, todo lo que ha pasado en el gobierno de Fujimori antes, todo lo que ha pasado contra Ángel Páez, lo que ha hecho el Fujimorismo. No olvidemos todo lo que se hacía a quienes estaban contra el régimen de Fujimori, todo lo que les han hecho metiéndose con su vida privada, personal, familiar, amical, amorosa, de los periodistas que investigaban. De tal manera que no es fácil y para soportar todo eso se requiere entrega y compromiso, ¿no? Ahora, vamos al tema por el cual te has vuelto casi una celebridad, mi querido. Gracias. ¿Cómo te encontraste con la noticia de los soldados que terminaron muriendo ahogados en el río Ilave? Mira, lo que pasa es de que yo vengo reporteando no solamente en la ciudad de Puno, yo reporteo toda la región y he hecho varios trabajos de investigación, que es lo que más me agrada, me apasiona. Eh, y yo, en este tiempo de las protestas por la renuncia que se han generado por la renuncia de Dina Boluarte, he estado cubriendo distintas localidades, ¿no? O sea, he estado ¿Mm? viajando a Juliaca, he estado el 9 de enero en Juliaca, en esa masacre, que le costó la vida primero a 17 personas y luego a uno, a un joven. He estado los días antes, previos y posteriores. He estado en Ilave, he estado en las poblaciones aymaras, he estado coberturando todo, ¿no? Y entonces, el día 4 de enero hubo un enfrentamiento en la ciudad de Culi, una ciudad tranquila, turística, es una ciudad tranquila. Pero ¿qué enojó a ese pueblo de la zona para que se rebelen? Les incomodó que a sus paisanas que fueran reprimidas en Lima, ¿no es cierto? Bueno, la señora Edith Calizaya es la señora que aparece en la imagen con los brazos abiertos y se dirige a la policía. Ella es natural de Culi. Y entonces, además es una mujer lideresa, aymara, en su pueblo. Entonces les incomodó que las autoridades, la policía de Lima los reprima sin hacer violencia. Y ellos entendieron, asumieron que evidentemente había un trato discriminatorio, porque ellos entienden, los aymaras, de que no se atreverían a hacer eso contra las protestas que se hacen por la paz y otros, de ningún modo.
evidentemente había un nivel ellos entendían que había un nivel de prejuicio elevado. De modo que con ese acuerdo decidieron y dijeron, ¿sabe qué cosa? Se convocó a asamblea, yo estaba al tanto de la asamblea, yo debía haber estado ese día en la mañana, lo que pasa es que no había, la persona que nos ayudó con alquilándonos el carro o la movilidad no estaba ocupada y no había forma de salir porque el bloqueo era fuerte. Entonces, yo debía estar en la zona, no logré estar, pero estaba al tanto de lo que pasaba en la zona, porque llamaba a los tenientes, a los dirigentes, a los presidentes de barrios, en fin, que por cierto me conocen, y al final le dijeron, esta forma de represión es propio de un gobierno dictatorial, así que como estamos en contra de Dina Boluarte, que se vaya, además el ejército está preparado para la guerra, por lo tanto este es un gobierno contra el cual estamos en contra, y entonces el gobierno nos ha declarado la guerra y que se vayan los policías y los militares. Y entonces fueron al ex hotel de turistas, les pidieron que se vayan y se enfrentaron. Y hubo una balacera que duró más o menos media hora. Lo que ha hecho el ejército es provocarlos. Hay un elemento que nunca han podido entender ni el gobierno, ni el ejército, ni la policía. A la Aymara, tú lo provocas, ellos hasta el final, ellos se sobreponen hasta el final. Por eso es que muchas veces cuando yo iba a varias localidades aymaras, me decían, no puedes pasar, caballero, ya muchas gracias, permiso. Porque cuando tú vas y les insistes, si quieres aleccionarlos, si quieres ser, no, o sea, déjalos, ya habrá otro grupo que te entenderá más tarde, pero punto, déjalo ahí, ¿no? Esa es su característica, son así recios, duros, y son recios duros por factores culturales, el vivir a los 3.800, 4.000 metros de nivel no es tan fácil, hay que ser también duro, recio, entender el contexto, el momento, las circunstancias, son varios factores para entender, yo lo entendía perfectamente. Entonces se enfrentaron y nosotros reportamos, ¿no? Hicimos una transmisión desde la ciudad de Puno, había herido, y ya con esa información los comuneros en horas de la tarde, a las 5, se dijeron, se van todos. Entonces, el día domingo, a primera hora 5, yo me trasladé, chapé una moto y me trasladé hacia Julio. Y ya pasando por Ilave, yo estaba pasando y los comuneros me identificaron, ese periodista, ¿qué pasaba? ¿No? Le dije, mira, yo estoy pasando y ahí había una asamblea en el puente, ¿no? ¿Y cuál era la asamblea? Era decir, se tienen que ir los militares después de lo que han hecho en Juli, que son nuestro pueblo vecino, se tienen que ir. Y entonces ellos ya se habían dado cuenta de que en horas de la madrugada ya había salido una patrulla caminando hacia Juli. Y entonces dijeron, no, se tienen que ir, y se tienen que ir, y se va. Bueno, entonces yo me presenté, me dieron los permisos, les expliqué. O sea, no te dan permiso, o sea, no es un permiso porque es una zona liberada y yo me tengo que humillar, no. O sea, ellos, cuando tienen sus asambleas, no permiten a ningún extraño. O sea, ahí se presenta el teniente gobernador, los representantes de la comunidad. Es un debate interno entre ellos. Y para tú estar ahí y decirles a que señores, he venido acá a transmitir lo que pasa, tú tienes que decirle a las autoridades comunales. O sea, no es que ellos hacen lo que quieren, las autoridades comunales. Y entonces, todavía en un contexto en el que hay prejuicio a los medios de comunicación del Lima. No los quieren, ¿no? Con decirte que había días que salían con carteles, decían, no dar entrevistas a estos medios de comunicación nacional, tales, no dar entrevistas ni recibirlos. Y entonces les expliqué, bueno, lo llevaron a debate, hubo una pequeña asamblea, le dijeron, muy bien, allá, bueno, es puneño, sí lo conocemos, está coberturando, allá, perfecto, ya, listo. Le dijo, mira, quisiera entrevistarlos. Mira, no, amigo, en estos momentos nosotros estamos yéndonos a decirles a los militares que se vayan. El problema es con esos oficiales, no con los soldados. Muy bien, dije, pero si ustedes me acompañan, me gustaría transmitir, no tengo ningún problema. Perfecto. Entonces yo empecé a transmitir y caminé con ellos. Eras el único periodista. Sí. Es que también no permiten, o sea, no hay confianza en los medios, ¿no? A mí me conocen, saben de mi trabajo, he reporteado años, o sea, he cubierto el Aymarazo en el 2011, he cubierto parte en 2004, he cubierto las protestas aymaras por sus proyectos de electrificación, de agua, de desagüe, he coberturado las protestas que hay entre Puno y Moquegua por trasladarse de agua de Puno hacia Tacna. O sea, he coberturado varios momentos y de alguna manera me conocen, ¿no? De modo que avancé y yo llegué hasta un cerro, la parte más alta, y ahí vi al fondo, como a 2,5 kilómetros, que había una cuadrilla de militares, eran 40 más o menos, pero que a la distancia no se les notaba claramente y se bajaron al río y cruzaron.
y luego cuando los comuneros se percataron que habían optado los militares la parte más crítica, o sea, es un tramo, que Ujú. el propósito de los militares, ¿cuál era? Era no pasar, no ir, no seguir caminando por el camino que deberían haberlo hecho, sino era cruzar camino por el río y entrar a nuevamente tomar tierra por Camal y ahí entrarse al cuartel Pachacute. Ellos evitaron eso, ¿no? Era cortar y debían haber ido por el puente antiguo que se le conoce. No lo hicieron, no lo hicieron, y lo que pasó es que en ese trayecto eh, hubo negligencias, el ejército abrió fuego y terminaron ahogándose, ¿no? Primero, porque era una zona más profunda. En esa zona, en tiempos de baja del río, en tiempos de seca, lo que hay es una... Sacan arena del río con maquinaria pesada y a veces ponen trampas para truchas, ¿no? ¿Ya? Los pobladores de alrededor ponen trampas para truchas y los comuneros sabían y se dieron cuenta de lo que podía haber pasado. Es más, ellos ni siquiera usan, ¿no es cierto? Y ya cuando los comuneros advirtieron, oye, hay muertos, yo bajé corriendo y entonces ya ahí registré varias imágenes sobre lo que había sucedido en la zona y ya la situación fue tensa, se identificaron que eran hijos de Aymaras, la situación se descontroló porque los comuneros recién se dieron cuenta que sus hijos estaban dentro de sus propios territorios, ¿no es cierto?, cumpliendo sus servicios por orden de sus superiores para que, digamos, les hagan camino, ¿no?, lo que fuese. Pero previamente incluso de ellos hubo enfrentamiento, que eso va a ser materia, digamos, de una próxima entrega, de que estamos en este trabajo. Ahora, ¿cómo te sentiste tú cuando el ejército o esta división del ejército asignada a esa parte de Puno da esta versión que fue una suerte de puesta en escena bastante embustera, bastante farsesca, en el sentido pues de que eran centenares de aymaras que los estaban acosando con guaracas y con ondas, Mm. atacándolos, y eso fue lo que los obligó a ellos a meterse al río, ¿no? Mira, al inicio de la entrevista te expliqué eh, sobre el libro Huerta del Pentagonista. Sí, Te expliqué sobre todo lo que pasó en el gobierno de Fujimori con el Grupo Colina, que ha sido un trabajo de los periodistas, de varios periodistas, y han develado esta organización eh, dentro de la estructura de la ejército. Entonces, y yo me acuerdo que el general Nicolás de Barrios Arias negaba, y me acuerdo incluso que el fujimorismo llegaba a decir, fue varias figuras del fujimorismo dijeron, es un autoatentado, ¿no es cierto?, para deslegitimar a las Fuerzas Armadas. sí. Con eso lo que te quiero decir es que si las Fuerzas Armadas tienen que apelar a una narrativa que en lo posible a ellos los exima de responsabilidad y culpen a otros, lo van a hacer con el mayor agrado, sin ningún problema. Y ¿sabes cuál es lo triste de todo esto? Es que eh, me llamaron los días posteriores colegas, y yo no los conozco yo creo que en principio hay que dejar claro que a los mandos militares, de persona a persona, de próximo a próximo, se le den los respetos a todos. Pero que ellos aprovechen su cargo para tomar un proyecto, eso sí no lo aceptan. Hay unas imágenes con las cuales el ejército ha buscado deslegitimar el trabajo que hemos hecho. Una imagen donde los comuneros les dicen, ya, dejen sus mochilas y entren, entren, ¿no? Esa imagen ha sido vilmente usada para acreditar que los comuneros los obligaron a meter a ruido. Y entonces yo tengo que decir de acá en primicia, en el programa, que esa imagen es falsa. ¿A qué escena corresponde esa imagen? Cuando había un grupo, primero un grupo pasó, y esa imagen es cuando cruzan el río y llegan a tierra. Los comuneros del otro extremo del Ujú. río sea, bajan y le dicen a los militares, entra y sácalo. ¿Para qué entra al río y sácalo? ¿Para qué lo has dejado a los soldados? Y mira cómo han utilizado esas imágenes para decir, ahí está la prueba de que nosotros, los aymaras, nos obligaron a meter al río. Imagen número 1, imagen número 2.
no me acuerdo exactamente, el señor Johnny León Rabanal de la Tercera Región Militar y otros especiales, entre ellos un señor, no lo conozco, pero me han hablado llamándome varios colegas de Lima diciendo que presuntamente es el personaje que opera porque, bueno, pues por su labor de escritor, tiene algún tipo de llegada, ascendencia a los medios, ¿no? Un señor Freire, diciendo, acá está la prueba donde los apedrean en el río, ¿no? Y yo creo que no hay nada más falso, porque en el momento que cruzaron los ríos no había aymaras que lo estaban apedreando. ¿Por qué? Porque quien disparaba al frente Ujú. para no tener novedades y no tener nadie al frente era el capitán que estaba al mando. Y entonces, luego de ello, dijeron, lo que pasa es que solamente un poblador aymara auxilió. Falso. Fue un agente de serenazgo, ya, que tenía instrucción militar en anfibio, entiendo. Él es el que le da auxilio. Ni siquiera el capitán, el mayor, el coronel. Falso de toda falsedad. Han utilizado pequeñas imágenes para crear una figura de que los militares fueron atacados, apedreados por los hermanos. Y yo me ratifico acá que eso es absolutamente falso. Te lo digo porque todos estos detalles van a merecer una nueva entrega en cuanto a investigación, con evidencias concretas, ¿ya? Y bueno, no solamente evidencias concretas, sino con elementos visuales, acreditables, con material policial. Ahora, después de esta cobertura en varias entregas, Liudomir, que yo seguí cada una de ellas, ¿has recibido presiones, amenazas de algún tipo? Sí, 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 en estos momentos, ayer tenía una visita de un amigo coronel que lo conocí hace años, Una, buenos una, años. una visita, ¿en qué sentido? No, o sea, de un amigo mío, fuente, Ya, una fuente, ¿ya? y me ha hecho, pues, digo, mire, bueno, los has trastocado primero al gobierno, segundo a todo el mando militar, ¿no? Y tercero, bueno, estás con cola, ¿no? Tengo ¿Qué seguimiento, cosa es está con cola? ¿Te están siguiendo? claro, ¿Te ¿no? están haciendo Claro. reglaje? Claro, claro, ¿no? Básicamente con quiénes me junto, por qué me junto, ¿no? Ya. Pero ¿de dónde viene mi información, ¿no? O sea, quiénes son mis contactos, ¿no? Es más, los días posteriores que yo estuve yendo a la zona Hilar, a la zona Puridad, los comuneros retuvieron en el camino, uno a un policía que ellos advirtieron que me estaba siguiendo desde Ácora. Los retuvieron y lo votaron, los mismos comuneros, ¿no? Y luego detuvieron a una mujer que también hacía servicio militar y le dijeron, váyase porque usted está siguiendo al periodista. Y ellos, los comuneros se dan cuenta porque entre ellos se conocen. Se dan cuenta, Mm. a ellos no se les pasa nada, se dan cuenta rapidísimo. Y entonces, yo lo que he hecho es, en principio no tengo nada que esconder, ¿no? Y que hay un evidente este, propósito de los jefes militares de desmarcarse de este caso y culpar a los aymaras de modo insensato. Pero bueno, eso lo eso viene más adelante. Ahora, la comunidad aymara, ¿cómo tomó la versión oficial, entre comillas, la versión de los militares? Primero que su posición, Que ellos fue la versión del entienden, gobierno, ¿no? claro, primero ellos entendieron que ellos están en lo correcto, que evidentemente ellos tienen en estos momentos un prejuicio a los mandos militares y que a través de los mandos militares ven al gobierno en la práctica. Todo esto llevó a que los aymaras hagan su propia investigación, se convoquen asambleas, hablen sobre lo que ocurrió, y al final ellos mismos concluyeron de que nada de lo que dijeron los militares en realidad ocurrió en la práctica. ¿Y qué sucedió luego? Ellos dijeron que después de todo lo que ha hecho el ejército, de tratar de culparlos con mentiras, de hacerlos declarar a los soldados sobrevivientes en una perspectiva, en un horizonte, a un teniente y a otro que estaban en el grupo, este domingo, sábado, este sábado que ha pasado, hubo una reunión en el distrito de Pomata y ahí dijeron, se van los militares, se van, la policía, se van. No vamos a aceptar ninguna designación de subprefectos y lo que es importante, no vuelven a entrar a nuestra jurisdicción el Poder Judicial ni la policía. Primero porque es toda una estructura
que lo que buscan es deslegitimarnos y luego buscan eficazmente nunca han desarrollado, en su perspectiva de ellos, una labor adecuada en el marco de sus propias funciones, ¿no? Y el domingo, al día siguiente, hubo una reunión, un consejo de autoridades originarias de quechos, de aymaras en Ilave, y han acordado lo siguiente: los militares nos han querido estigmatizar, convertirnos en asesinos, y no lo vamos a aceptar. Así que el señor de la tercera región militar, el general de la cuarta brigada de montaña de Puno, el vocero del comando de operaciones de Puno, el señor Freire, el ministro del Interior, se tienen que ir. Ese es su acuerdo, su determinación. Yo estuve ahí, los entrevisté. Y eso ha sido este sábado. Ha sido el sábado y el domingo. Ya. Se tienen que decir, no lo vamos a aceptar. Hagan lo que hagan. Y la huelga indefinida va a continuar. Mañana hay un paro seco pasado de 48 horas y se están proyectando ya hacia el 28 de julio. Hay un acuerdo previo de que más o menos van a partir del 10, 15 de julio, se van a Lima. Y están convocando a todas las comunidades por cada distrito y por cada provincia. Y ellos han dicho de que no nos va a asustar un general con su voz de mando, no nos va a asustar. Y nosotros somos civiles, y nosotros también hemos servido al ejército, y vamos a tomar cartas en el asunto, porque ellos ya han hecho su propia investigación. Ellos cuando convocan a la asamblea, va todo el pueblo. Cuando el teniente gobernador convoca al pueblo, debaten, hablan, discuten, esto es así, ha sido así o no ha sido así, hablan. Esos eventos ha habido la semana pasada. A partir del día 7, 8, de luego de los entierros, se han dado esas asambleas en los pueblos, en Juli, en Ilave, en Nácora, y ellos mismos han confesado cómo han ocurrido los hechos. Y entonces los ha enojado que desde el gobierno se dé una narrativa distinta a la realidad, ¿no? Ahora, yo estaba leyendo una entrevista que te hizo Carlos Paucar en el suplemento Domingo de la República, donde hacías una crítica que a mí me parecía certera sobre esta perspectiva sumamente centralista que tiene el periodismo en Lima, en su manera de cubrir las noticias que ocurren en otras partes, como en Puno, por ejemplo. ¿Podrías un poquito explicar tu posición sobre el centralismo del periodismo limeño? Lo que pasa es de que, mira, los medios de Lima, y así lo entienden en Puno, más aún en medio de en este contexto de protestas, es que se acuerdan de las regiones, de un problema en las regiones, cuando ocurre un hecho, pero que no le dan valor al contexto, a los momentos previos, a los antecedentes, para un poco entender el problema, ¿no? Por ejemplo, vinieron y se ahogaron los soldados y ya. Sí, pero nada más. ¿No es cierto? Los aymaras están en huelga y están protestando y viajan a Lima y nada más. Y entonces ellos han entendido y se nota que hay una preocupación de las regiones solo en determinados momentos cuando trasciende un hecho, cuando se sale de control. Por ejemplo, un ejemplo muy pequeño. Hay una mina que se llama Arasi, en Melgar, y que todo un río contaminó, y en su cauce hay miles de productores ganaderos. Y entonces los ganados están muriendo. Ellos se van al paro, recrudece la situación, y entonces cuando hay un muerto, cuando hay un enfrentamiento, recién informan a Lima, pero después ellos entienden que no existen para los negros de Lima. Y entonces, llegado el momento, dicen, oye, no queremos estos medios de Lima que nunca nos han tomado en cuenta, pero no solamente porque sea un factor centralista, sino que también las autoridades nunca nos han tomado en cuenta. Y entonces acá ya han asumido de que si las huelgas, acá se ha asumido de que las huelgas, ninguna huelga pacífica nunca ha tenido resultados, ¿no? Y entonces por eso es que radicalizan sus medidas de protesta. Y un elemento trascendental que creo que ha jugado en contra de algunos medios de comunicación y que se vire un poco la mirada hacia los medios de comunicación es el hecho de que no todos, pero algunos medios de comunicación de Lima, digamos, cuestionan o sientan posición de la información, cualquiera sea su magnitud, pero digamos, ya sea defendiendo el libre mercado, defendiendo la libertad, defendiendo el derecho del otro. Cuando ellos dicen,
si no había habido este problema, nosotros no tendríamos que estar protestando. Si el gobierno escucharía nuestras demandas, no tendríamos por qué ir a radicalizar. Y ellos también entienden que a partir de esa perspectiva, lo que se hace más bien, ellos entienden que lo que se defiende son otras cosas que están tras el telón. Por ejemplo, cuando se habla de la inversión, ellos ya en el altiplano ya se asocia que hay una defensa tácita, sobreentendida de la Constitución y del modelo neoliberal porque prioriza la inversión privada, y cuando hay una inversión privada atacada, entonces ya nos informa que hay gente que está contra un proyecto que va a generar impacto, sino se informa que hay gente que está atacando la inversión privada y la inversión privada es buena y X y Z, ¿no? Entonces ellos entienden que se defiende o se informa defendiendo una perspectiva. Y lo único que provoca es que la gente no es que se preocupe en la solución de su problema, sino que empiece a inquietarse, a estudiar más el tema de fondo, decir, ¿pero por qué? Por ejemplo, el día domingo ha habido debates, se han puesto la tarea de buscar que sean sus propios hijos, sus propias familias, que los preparen a los comuneros sobre qué significa la Constitución. Antes no se daba ese fenómeno, ¿no? Ahora se está dando. Y entonces yo creo de que hay una enorme preocupación a los medios de Lima, por las razones que te digo, porque hay una defensa tácita sobreentendida del libre mercado, de las libertades, que en la práctica ellos han entendido libre mercado y prácticas que están consagradas en la Constitución, que están especificadas en un documento que para ellos mismos lo cuestionan. Ahora, ¿qué te dice tu olfato sobre lo que va a pasar en Puno próximamente? Que las huelgas no van a parar, ¿Ya? que hay una organización que ha incrementado su mirada, ¿no? ¿Por qué ha incrementado su mirada? Porque los comuneros en sus asambleas decían, tengo 40 años, así, esa es su exposición, ¿no? Un comunero, por ejemplo, en Acre decía, 40 años de mi vida viviendo a la merced de mi trabajo y de mi esfuerzo. ¿Y qué he logrado? Envejecerme y conseguirlo todo en el mercado. Quiero educación, me la tengo que pagar. Quiero calidad de salud, me la tengo que pagar. ¿Y el Estado a mí qué me garantiza? Nada. Entonces la gente está ahora, además de la lucha política por la renuncia de Dina Boluarte, ha virado su mirada hacia los recursos naturales. ¿Y en qué ha enfocado en este momento su mirada? En el litio. Ellos han entendido de que el litio, ¿no es cierto?, este recurso para fabricar baterías, este recurso amigable con el medio ambiente, es de vital importancia. Y han dicho, de acá no va a salir ni un kilo de litio, si es que acá no se industrializa, si es que no beneficia a las 13 provincias y a los 111 distritos. Porque ellos han dicho, ya, las empresas son vivas, buscan acuerdos con las comunidades aledañas, los dividen, les dan ideas, perspectivas, y nosotros, ¿cómo nos beneficiamos? Tenemos calidad de educación, calidad de salud, tenemos algo, no. Entonces ellos ya lo están planteando de modo generacional. La lucha va a ser ahora para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos y nuestros nietos. Esa es una de las razones por la cual hoy las comunidades quechuas además están movilizadas y organizadas. Tú les hablas del litio, dicen, o sea, no sabrán técnicamente, no sabrán cómo además, es. de hecho, hay un boom de litio en Bolivia, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino que algo de información llega a uno, y ese tema, o sea, ese tópico en particular, es algo, digamos, que se debe venir próximamente. Pero ya lo han dicho, en su asamblea del domingo lo han dicho, no sale ni un kilo de litio, punto. Y entonces, ¿a quién se lo deben eso? A Dina Boluarte. Porque Dina Boluarte ha hecho que la gente empiece a preguntarse, interrogarse, ¿qué hay después? ¿Ah? La gente está haciendo política, está analizando, ¿no? Entonces, ya no es, y este es un fenómeno que yo nunca antes lo he visto, y nunca antes ha dado este fenómeno, esta cohesión tan fuerte, muy fuerte. Yo creo de que, ¿qué viene más adelante? Va a seguir la protesta. Mañana y pasado hay un paro seco, el día 31 van a definir... ¿Un paro qué, perdón? Paro seco. Paro seco es decir, que nada se mueve, o sea, ahí queda, se paraliza la ciudad, todos los sectores, ¿no? Y transporte, comercio han dicho que van a apoyar,
Entonces, otros sectores, las comunidades aymaras van a cerrar toda la zona sur hacia Bolivia. Ellos han dicho de que no, nosotros hemos toda mi vida, ellos así razonan y dicen, toda mi vida he vivido de mi esfuerzo, de mi agricultura, mi ganadería. Por lo tanto, como he vivido de mi esfuerzo, puedo resistir. Mm. ¿A mí quién me va a dar el Estado? Nada. Los impuestos para los grandes ricos, acá no llega nada. Nunca llegó nada, el Estado nos ha garantizado nada a nosotros. Entonces, ellos están convencidos que sí le pueden hacer la lucha. Y esa es la razón porque el día 31 tienen una reunión regional en donde en ese encuentro van a decidir las nuevas estrategias de luchas. Pero ya el objetivo es julio. Es decir, en julio debe haber una nueva tercera toma en Lima con mayor gente, mayor preparación para quedarse un buen tiempo. Y yo pienso que julio va a ser uno de los escenarios simbólicos y en donde también los aymaras y los quechuas se están preparando. O sea, en las comunidades, hoy en la tarde, por ejemplo, en Araqueri, en la vía Puno Moquegua, y ya se ha acordado de que los militares tienen que irse de su zona. En la zona de Desaguadero, Yunguyo, han acordado tres cosas, que los paros van a seguir, van a aguantar lo más que se pueda, y de ahí se van a convocar por ayllus. ¿Qué le llaman ayllus? Zonas, comunidades. ¿Ya? Y cada comunidad tiene que ir a poner en alto el nombre de su pueblo en Lima, lo que significa que va a haber una movilización masiva de pobladores quechuas y aymaras en la capital. Y va a ser julio, la fecha clave, en donde no esperan no esperan hacer que el gobierno pase un buen 28, y porque desde el gobierno central, acá en Puno lo han sentido que los ningunean, ¿no? Mm. Yo pienso de que Dina Boluarte, Otárola, los ministros, yo pienso que han sido unos buenos incendiarios para que pase todo lo que está sucediendo. Claro, porque encima les llaman vándalos, los estigmatizan tratándolos como si fuesen terroristas, Uh-huh. y eso pues en lugar de aquietar las aguas, las agita más, ¿no? Y mira, ahora, ¿quiénes eligen a los subprefectos? Son los representantes políticos del gobierno, ¿no? Ellos han dicho, no vuelve a más, nunca más a poner el gobierno ningún representante. Ahora vamos a hacer nosotros lo que designemos. O sea, y al decir de que no va a entrar el Poder Judicial y el Ministerio Público, es un ataque directo al Estado. Es clarísimo. Pero el gobierno no lo entiende. El gobierno, así a través de Otárola, están diciendo, ya, como han bajado las protestas, ya la cosa está Sí. bien, no pasa nada. No, al contrario. Estarán en descanso, pero no habrá bajado la intensidad, pero no ha parado la protesta. La protesta sigue, está en huelga indefinida. Hay constantes reuniones. Es increíble. Por ejemplo, hay pueblos aymaras que están a 4 horas de Ilave y viajan, en delegaciones viajan. Es increíble. Pueblos de la selva viajan hasta Ilave para ver sus reuniones. O sea, aquí no es que Y hay un tú dices dirigente que que esto acá es nuevo, que este fenómeno tú no lo has visto antes. sobre todo por el factor, la cohesión, Ya. la cohesión social. Y porque nunca antes había una lucha política contra un gobierno a quien le pidan que se vaya. Nunca antes había una lucha política contra el Estado, contra las Fuerzas Armadas, contra la policía, o sea, es una protesta contra la estructura del Estado y con más ahínco contra el actual gobierno. Una cuestión final, Lugomir. ¿Y esta supuesta influencia de Evo Morales, hay algún tipo de injerencia de No, grupos políticos bolivianos que no, manipulan y les lavan el cerebro a los aymaras? no, Como es no. lo que asumen Mira, algunos medios en no, Lima, ¿no? no, es que nuevamente no conoce público, no conoce. Así como en Lima les parece escandaloso que digan mujeres que lleven a sus hijos en la espalda Sí. con su atado, así también les parece escandaloso las protestas que hay acá, pero no conocen la realidad. Mira, niego que aquí en el altiplano haya influencia boliviana. Falso de toda falsedad. ¿Ya? Que aquí haya influencia de Evo Morales, falso de toda falsedad. ¿Ya? Así como puede haber en Lima, en los sectores más afectados a, por la delincuencia, digamos, admiración natural al presidente Bukele, ¿no es cierto? Acá pasa algo parecido. Hay un apoyo, Simpatía.
simpatía, ¿no? Eso me parece simpatía por las cosas que en su momento hizo Evo Morales en Bolivia. ¿Qué el puneño, el ciudadano de a pie, qué le reconoce a Evo Morales? Porque somos pueblos vecinos, de acá a 4 horas estamos ya en 5 horas estamos en la capital de Bolivia, en La Paz. ¿Qué lo ven, qué cosa ven con simpatía en Evo Morales? Primero, que haya hecho que sus ciudadanos gocen del gas natural y que sea una política de gobierno que haga que se beneficien de ello. Y subvencionado y a bajo costo. Ellos en el altiplano dicen, oye, ¿y por qué Evo Morales lo puede hacer y por qué no lo hacen en el Perú? ¿Por qué? Ven con cierto agrado, cierta simpatía el hecho que hayan puesto un teleférico, que hayan, digamos, carreteras de doble vía, ¿no es cierto? ¿No? Para viajar a las más grandes ciudades. Algo que no existe aquí en Puno, porque la gente en Puno se dice, oye, tenemos minas, oro, riqueza, todo. El Perú es una maravilla por los grandes economistas y la gente se pregunta y dice, oye, ¿y por qué tenemos que seguir viajando 6 horas, 7 horas a Arequipa y no tenemos un tren bala, un tren eléctrico con tanta riqueza? La gente dice, hay algo que no está avanzando bien, ¿no? Y finalmente la gente dice, ¿de qué sirve tanta riqueza en el Perú si la gente se resuelve su vida en el libre mercado? Tú quieres salud, te la pagas. Quieres buena educación, te la pagas. Y entonces, ¿en qué está la riqueza del Estado? La gente se pregunta. En las comunidades. Todos esos factores hacen de que Evo Morales tiene un tipo de simpatía. Y no ahora. Evo Morales ha sido un dirigente sindical, comunero, que hace muchos años, antes que sea presidente, estaba aquí en Puno. Y estaba en Puno incluso porque era trompetista. Y ¿Ah, algunas sí? veces, sí, y algunas veces ha venido a la fiesta de la Candelaria. Y cuando se hizo presidente, mucha gente recordaba esos momentos. Y hay otro elemento comercial. El altiplano puneño, los comerciantes importan productos de Bolivia a La Paz, productos de primera necesidad, vestimenta y otros. Por los costos, son más baratos, más cómodos, ¿cierto? Entonces hay un vínculo natural, comercial, ¿no? Normal que se da, pero de que venga un Evo Morales, que los adoctrine y Sí. estén organizados. No, pues es una gran mentira. Yo creo que para los sectores políticos es un buen argumento para estigmatizar, es un buen argumento para darle una mirada básica, sesgada, pero que no se ajusta a la realidad de ningún modo. Decir que los comuneros están financiados por el narcotráfico, los mineros ilegales, bueno, hay que reconocer que la minería informal y ilegal sí es parte de la economía regional, porque 40.000 mineros extraen oro en condiciones críticas en la Rinconada, pero su riqueza la gastan de modo directo, ¿en dónde? En Juliaca, ¿no es cierto? Es una gran verdad, no lo vamos a negar, pero de que ellos estén financiando, no, no, eso es una falsedad, es una gran mentira. Lo que acá hay es una lucha política contra un gobierno que lo consideran, ellos consideran que efectivamente hay una asociación política, pero ellos entienden de que no hay una asociación constitucional, perdón, pero no hay una asociación política. Así lo han entendido. Y tercero, lo que no le perdona al gobierno, en este caso de Dina Boluarte, es que haya dicho que si Pedro Castillo era vacada, ella renunciara. Y para la Aymara y el quechua vale la palabra. Tú le dices tal día, ellos dicen tal día voy a estar en tu techo ayudándote. Ellos sí o sí cumplen, pase lo que pase. Y que tú le hayas dicho en presencia de ellos que si Pedro Castillo renuncia, ¿no? Ella también renunciaba. ¿Ellos qué provocaba? Elecciones inmediatas. ¿Y qué está provocando? ¿Qué están exigiendo? Elecciones inmediatas. Entonces, le están exigiendo lo que ellos han comprometido nada más, pero que no se da en este momento. Entonces, por eso Ahora te sí, digo de una que, última cuestión. La noción de nación aymara y esta otra hipótesis que se suelta en algunos comentarios en Lima, de que Puno se quiere independizar, ¿no? Para unirse, fusionarse a esta cosa de la nación aymara. ¿Qué tanto de asidero hay en eso? mira, yo te voy a dar una respuesta histórica. Este año se cumplen 100 años de la fundación de Huancho Lima, en Huancané.
¿Qué es eso? En 1923, los comuneros de Huancané, en Huancho, que es la ¿Ya? localidad, fundaron Huancho Lima. Primero, porque fundaron en la zona su propia capital del Perú. Huancho por la zona y Lima por la capital. Huancho Lima. Huancho Lima. Huancho Lima. Primera ¿Y vez por que... qué, y por qué fundaron Huancho Lima? Porque el gobierno no escuchaba los abusos de los hacendados, ¿no es cierto? ¿No? Los maltratos de los hacendados. Y segundo, no se veían considerados sus problemas, sus reclamos, sus inquietudes por la capital Lima. Entonces dijeron los aymaras de aquel entonces, fundamos nuestro Huancho Lima. Y fundaron su Huancho Lima. Cuando hubo las protestas en el 2004 contra el exalcalde Cirilo Robles Cayomamani y no veían en el gobierno sus reclamos, ¿ya? Ellos en rechazo, en protesta, porque no los escuchaban, no los entendían, dijeron, muy bien, como no nos escuchan, nos iremos a otro país. Entonces, vamos a contar acá nuestras propias reglas. Es un discurso simbólico, representativo, que a ellos los cohesiona más, pero que quieren irse a otro país. Primero, no es ni funciona, ni va a funcionar. Por eso es de que ILAVE, a raíz de los hechos que se ocurrieron en el 2004, ILAVE fue designada por acuerdo de todas las comunidades aymaras, capital de la nación aymara. ¿Qué pasó en el marco de estas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte? La gente decía, ¿qué tipo de democracia estamos viviendo si a nosotros que somos comuneros, qué tipo de democracia estamos viviendo si no toman en cuenta nuestros reclamos y por el contrario, desde la capital lo que hacen más bien es estigmatizarnos? Entonces, esa no es democracia, dice. Porque la democracia se supone que es la determinación de la mayoría, ¿no es cierto? Entonces dicen, si existía democracia, ¿por qué nos discriminan? Nos hacen menos, nuestras protestas valen menos. Entonces la gente dijo, ya, la gente empezó a analizar y dijo, ¿qué tiene Lima para qué? ¿Por qué Lima no discrimina? ¿Qué tanto tiene Lima? Y la gente concluyó que Lima lo que tenía era el aparato político administrativo. Y entonces la gente dijo, a ver, ¿tiene gas? ¿Dónde está el gas? Está en el Cusco. Es que parte que corresponde al sur. ¿Que tiene minas, cobre, oro, litio? ¿Dónde está? ¿Está en Lima? No, está en el sur. ¿Qué más tiene? ¿Dónde están las reservas de agua dulce? Los ríos, los de hielo, de los nevados y la fuente más grande de agua dulce. En Puno, en el Titicaca, en la olla del Titicaca. Y entonces, teniendo todas esas riquezas, ¿por qué no nos separamos de la capital que nos discrimina, nos hace menos, que centraliza las políticas? ¿Por qué no? Y ahí nació la idea de hay que crear la gran región del sur. Porque la gente se pregunta y dice, ¿por qué no nos escucha? Y entonces el gobierno dice, más bien dice, no. Y ahí salen sus agentes de inteligencia y sus operadores y dicen, lo que pasa es que quieren irse a Bolivia. No, es una respuesta, esos mensajes de que nos vamos, es una respuesta a la desatención, a la indiferencia, a la discriminación y al hecho de que no se les quiere tomar en cuenta en sus reclamos. Y no es ahora, es histórico. En el caso del altiplano ha habido varios, te hablo de más o menos finales de 1800, ha habido revueltas por la independización de los pueblos, ha habido la toma de la tierra, ha habido aquí en Puno, la más grande revuelta por la toma de la tierra salió aquí en la región de Puno. ¿Ah? Las luchas que ha habido contra, ¿quiénes han luchado? Pues contra los aymaras, perdón, contra los senderistas. ¿Acaso no han sido los aymaras que se han atrincherado en su pueblo y no han permitido que entre nadie? ¿Acaso no han sido los comuneros que necesitaban tierra los que le han ido a hacer frente a los hacendados para que no avance el terrorismo? Entonces han sido ellos. Y hay otro elemento bien interesante, es que la historia de Puno se ha conquistado con luchas. La historia de Puno es de luchas. Esa es la historia de Puno. No ahora. Te hablo de la historia colonial, ¿eh? Y la republicana también. La isla Esteves, aquí en Puno, que hoy es un hotel de turistas, ¿acaso no era una cárcel para los rebeldes? La isla de Taquile, ¿acaso no era una cárcel que te enviaban desde Lima? ¿Y acaso después, acaso no acá terminó las más grandes protestas independencistas? Ha sido así. Lo que pasa es de que no lo ven, no lo entienden,
y nunca quieren ver lo que pasa aquí en la región de Puno. Y entonces todos esos factores que te los he explicado ahora hacen que la gente diga, ¿por qué? ¿Por qué nos discriminan? ¿Por qué no nos toman en cuenta? Ellos dicen, a ver, ¿por qué no viene Otárola acá? A ver, que nos digan. Y que no nos vengan con su discurso de las leyes y la constitución. No, acá la cosa es bien práctica. Ellos entienden y dicen, Ya, pero ¿tú qué cosa crees que pasaría si efectivamente Otárola decide ir a Puno? ah, no, va a pasar lo que le han hecho a la fiscal de la nación, lo van a votar. El acuerdo es, no va a venir ningún representante del gobierno que lo vamos a votar, pase lo que pase. Ya O sea, tienen se han un declarado en acuerdo rebeldía. en rebeldía. Y la única forma para que esto calme es que el gobierno renuncie y no van a parar. O sea, me parece que el gobierno no entiende. La historia de Puno está hecho de revueltas, de grandes protestas. El 2011, el Aymarazo, ¿no? Las protestas que ha habido, ¿quiénes fueron pues en el 2000 para cuando Toledo fue a protestar contra el gobierno de Fujimori? El 90% no eran puneños los que fueron a Lima por la marcha del Collasuyo, eran puneños los que fueron partieron de Puno. ¿Ah? El sur y Puno son los que deciden los presidentes. ¿Quién ha elegido pues a PPK? ¿Acaso no ha elegido por el voto del sur, entre las cuales está la región Puno? ¿Acaso no ha estado, quién ha elegido a Alan? ¿No ha sido acá el voto de Puno? Entonces, es aquí donde esta región tiene una determinación importante en varios momentos de la historia. Yo soy de los que creen que si Puno toma determinaciones, esto va a irradiar en el sur. Y Puno siempre ha Si sido... Antauro fuese candidato a la presidencia de la República, ¿tú crees que ves a Puno simpatizando con esa candidatura? No, no, Antauro Humala en el altiplano puneño es el reflejo político del traidor. Del traidor. Sí, sí. ¿Por qué del traidor? Porque salió reconociendo a Dina Boluarte, primero como presidenta y segundo como la llamó como compatriota, en un contexto en el que me parece que no ha medido el temperamento de las regiones que estaban en protesta. Y en el caso del altiplano puneño, cuando el gobernador Quecho Aymara te marca de traidor, ya fuiste, ya no eres, no representas, ya no eres. Antauro Humala, yo creo que si se presenta a la presidencia, no creo que vaya a tener más votos que solamente un militar, en el caso de Puno, ¿eh? Porque los unidos sí lo veían así con buen ojo, reivindicador, sí, pero ahora, después de lo que ha pasado, no lo ven, no lo ven, y por el contrario, lo ven más bien como que incongruente, ¿no? O sea, es decir, se rebeló contra el gobierno de Fujimori y Locumba, contra Toledo en Andahuaylas y no es capaz de rebelarse contra Dina. La gente dice, ah, no, este era un falso, era alguien que nos va a mentir y era necesario a buena hora que ahora nos hemos dado cuenta. Esa es la reflexión que se hace en el común de la gente, pero también una reflexión que se expone, se esboza en los debates de las comunidades, los gremios, los dirigentes, y no lo veo presidencial. Ahora, la relación con el con el gobierno regional, Mira, con el lo mismo, proceso de regionalización. lo que pasa es que el proceso de regionalización ha fracasado porque antes del proceso de regionalización, la corrupción que estaba centralizada se ha descentralizado en los gobiernos Claro. regionales y municipales y la historia de Puno, lamentablemente la historia de la corrupción. Desde que empezó con David Jiménez hasta la fecha, todos los gobernadores regionales se han visto manchados, si no es directamente, personalmente se han visto manchados en actos de corrupción por sus funcionarios de confianza, pero los últimos gobernadores sí han salido marcados por actos de corrupción en negocios de licitaciones grandes, ¿no? En acuerdos bajo la mesa. Hace poco ha salido de prisión preventiva el exgobernador Agustín Luque Chayña, uno de sus asesores, por un acuerdo, un contubernio, una licitación de un hospital. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay poderes locales, poderes fácticos locales, que lo que buscan es tener el control de poder para tras el telón llevarse las más grandes licitaciones, que es en donde se funda, digamos, en donde se está distribuido la mayor riqueza del Estado, que son las licitaciones y los proveedores. Ahí está la mayor riqueza, ¿no?
Oye, Lugo Mario, te agradezco muchísimo por esta súper ilustrativa y didáctica conversación que a mí me ha abierto un poquito la mente, sobre esta necesidad de tratar de comprender las cosas que ocurren fuera de Lima. Sí, 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 sí. Las perspectivas son distintas, las formas de desarrollo son distintas. Aquí en el altiplano todavía, en la mayoría de comunidades, el 60% de la población hace todavía su vida vinculada al sector rural, la ganadería, el comercio, y el otro 40% en la administración pública, en las empresas locales, un sector en la minería, pero que si tú lo ves en sentido, aún así, es una región con muchas cualidades, potencial turístico. Más allá de las protestas, Puno es una región de historia, cultura, danza, arte, y que yo creo que vale la pena conocerlo más allá de estas protestas, ¿no? Así que aprovecho la oportunidad, Pedro, para invitarte a que vengas a Puno y vamos conmigo a visitar las comunidades para que veas lo genial, que más allá de las protestas, de las perspectivas que uno puede tener, es gente empujante, luchadora, gente que yo los admiro, los valoro, los aprecio porque han sabido dominar la naturaleza. Ujú. Ellos saben qué días va a llover, qué días no va a llover, saben en qué condiciones. Y te lo cuento como anécdota rapidísimo. Hay un ave, un pajarito, se llama lequecho. Le Este quecho. lequecho, ¿ya? Este pajarito sabe, por ejemplo, cuando hay alguien extraño, empieza a silbar, ¿ya? Y los comuneros saben, a través de ese pajarito, que hay alguien extraño en su pueblo y salen a ver quién ha llegado. ¿En Hay serio? otro, por supuesto, claro, ¿ah? Le Saben. quecho. ¿Y cómo es ese le quecho? ¿Qué Es forma tiene? una, como un pajarito pequeño, ¿Ya? ¿no? Que es el guardián de las comunidades, ¿no? Saben, ¿no? Están silbando ahí, saben. Y los comuneros los identifican, ¿no? Y los identifican bien, ¿ah? Saben, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen que, Digo, saben, por ejemplo, que tienen su calendario Bristol y saben cuándo es el momento adecuado en el que su ganado tienen que procrearse, ahí, ¿ya? tienen que aparearse, ¿no? Ahí saben. Y saben, está clarísimo. Saben cuándo más o menos van a nacer las crías de las alpacas, ¿ah? Las vacas, lo saben, ¿no? Por ejemplo, chayan, ¿no? Chayan la tierra. Cuando van a tomar una gaseosa, lo primero que es chayar la tierra, ¿no? Porque ellos ¿Qué tienen cosa es chayar la tierra? darle un poco de lo que tú tienes a la tierra, porque ellos entienden que la tierra tiene vida, porque la tierra te da frutos para poder alimentarte. Entonces se echan. Y en algunas comunidades que yo he estado ahí, por ejemplo, primero, quieren saber si te va a ir bien, entonces echan la hoja de coca, dice, cuando está la hoja volteada hacia arriba, en verde, dice, te va a ir muy bien y te da muy bien. ¿No? ¿En serio? Sí, claro. Es increíble. Por eso te digo que tendrías que venir a Pedro acá, que yo te invito, así que venga a Puno, ven Te tomo la palabra, te tomo la palabra. y ven a Puno y recorramos Puno y para que tú tengas una idea, una perspectiva mucho más amplia que otros colegas, para que entiendas cómo se mueve acá las comunidades, cómo se mueven los aymaras y sobre todo cómo es que para ellos vale la palabra. Para ellos es, por ejemplo, tú quieres techar tu casa, muy bien. En las comunidades, en su mayoría, ya no contratan obreros. Los vecinos vienen a colaborarte bajo la lógica del AINI. Es decir, yo te apoyo a ti ahora que estás en necesidad y después tú Claro. vas a hacer lo propio. Tú me ayudas y yo te ayudo. Nos ayudamos. ¿Ah? Entonces toda la comunidad colabora en el techado, ¿no? Y la comunidad pues luego te da tu cervecita, tu comida, los compadres y todos se colaboran en comunidad. Por ejemplo, mientras en Lima, por ejemplo, se quejan del frío, ¿no es cierto? ¡Oh, está haciendo frío!, ¿no? El frío para el poblador del altiplano es necesario e importante porque transforman la papa, la deshidratan, transforman la tunta y el chuño. ¿Probaste el chuño y la tunta? No, No, bueno, soy un el chuño, ignorante yo en estas cosas. el chuño y la tunta se transforma con las bajas de temperaturas en el frío. Para la tunta se pone la papa bajo el río a temperaturas de 20 grados bajo cero, la papa se quema, se vuelve blanco y el chuño
se pone un día en el río, de ahí se expone al sol y se convierte en negro, y esa papa, la tunta, el chuño, los comuneros fácil lo pueden guardar para un año y medio, dos, y tienen comida. Wow. ¿Ah? Por eso es de que los comuneros, cuando en Lima dicen, oye, ¿de qué viven? Los comuneros dicen, oye, yo acá tengo mi papa, tengo mi chuño, tengo mi oca, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? En Lima pues, le faltará que Kentucky, no sé, una pizza. Acá tenemos papa. Y mira, ¿y sabes qué cosa? Cuando hay estas huelgas, la gente dice, pues a las 12 todos almorzamos. ¿Y sabes qué hacen? Bajan su fiambre. Un sector baja con papas sancochadas, chuño, tunta. ¿Qué más producen? Queso, traen su queso frito. Otros Qué producen su rico. ya, y todos traen Eso sí su me ha provocado. ya, y todos en una franela juntan, en una manta juntan, ¿Ya? extienden toda la comida y todos sacan lo que consideran necesario para alimentarse. Y todos se alimentan de lo mismo, papa, lo que producen. Entonces, ellos lo toman como vacilón, dicen, cuando en Lima se preguntan, oye, ¿de qué vive esta gente? Pero toda su vida estaba vinculada al agua, a la tierra, ¿no? Entonces son todas esas cosas que hay que, yo creo, entenderlas, saber valorar y entender que también esto es un pueblo que ahora está haciendo política, que ahora lo que quiere es tener representación política, no eligiendo a un congresista solamente o a un presidente solamente, quieren ser actores en las decisiones de las políticas del Estado. Ellos quieren tomar determinación, ellos quieren que se les consulte, ellos entienden que en la medida que se les consulten, ellos también cada vez van a ser más conscientes al momento de tomar determinaciones. Por eso es de que hasta se han puesto tareas de que sean sus hijos, ya profesionales, quienes los eduquen, porque no confían en otros, quienes los eduquen en qué significa la Constitución. Y ya la mayoría están convencidos, o sea, dicen que nos consulten, queremos que nos consulten, ¿por qué no? ¿Quién ha dicho que no? Y están convencidos y lo van a hacer. Con decirte que en cada pueblo representativo han dicho cambio de constitución, consulta para el cambio de la constitución. Entonces, no hay que verlo solamente al poblador quechua, aymara o poblador del altiplano como simple comuneros que están en la... No, hay que tomar en cuenta que ya sus hijos son profesionales, que ya son otras generaciones y que por lo tanto la información fresca también fluye entre ellos, ¿no? Y decirles de que no es también una forma de ningunearlos. Liudomir, muchísimas gracias de verdad por esta conversación ilustrativa, no sé cómo llamarla, es ha sido una conversación bastante rica para entender, que nos debería forzar a tratar de entender Claro. y comprender que el Perú no es Lima, pues, ¿no? Claro. Y que Lima claro, no es el Perú. claro, ¿no? Y que hay otras partes y hay otros hermanos que son, y todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, y tenemos que entender que el Estado no llega a el resto del país. Además, Así es. esa forma también de hablar que me acabo de dar cuenta ahorita, el resto del país es, ¿no? Estamos hablando, es una manera de decir fuera de Lima. Claro. O cuando dicen en Lima, voy a regiones. Claro. O estoy Yo lo acabo de yendo... decir ahorita, el resto del país. Sí, Oye, pues, suena horrible. claro. Después de esta conversación contigo, suena horrible lo que he dicho. Claro, ¿no? Entonces, Pido disculpas, pido disculpas. Está bien, pero por tercera vez, Pedro, estoy invitando a Puno, por favor. Sí, no, Y espero que estoy venga, tomando ¿no? nota, estoy tomando Por nota. favor, espero que sea este año, Pedro, por favor. Espero que sea. Y ten la seguridad que yo sí te voy a llevar a las comunidades aymaras. Yo sí te voy a llevar. Y para que te den, y te van a dar una bienvenida grata, y que te conozcan, y tú los conozcas a ellos, a las poblaciones que he hecho, donde tú quieras. Y vamos juntos a reportear con ellos, a hablar con ellos. ¿Ah? Sí, pero Así tengo que son. llegar y decir, por si acaso soy amigo de Liudomir, porque si yo soy Vamos. periodista de Lima. Ah, ¿no? Bravo se pone. Son los prejuicios naturales también. Pero bueno, bien, antes que te espero, así que Pedro, bienvenido a Puno. Un abrazote, mi querido Liudomir, y ya nos Gracias. veremos por allá en Puno, sí. Abrazo. Abrazos, Cuídate Pedro, mucho. abrazos. Con ustedes hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!